Buenas noches con todos, profesor y compañeros. El texto que nos ha tocado exponer hoy es La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Los integrantes son Wally Cabanillas Vera, Melissa Paniagua Mora, Andrea Ceballos Aliaga y quien expone Saskia Polanco Suárez. Como un preliminar, investigué sobre el autor Eduardo Jux Galeano. Es un escritor y periodista uruguayo. No se considera historiador. En 1960 empezó su carrera como periodista. Considerado como el mejor escritor de Sudamérica, le tomó 4 años de investigación y recolección de la información necesaria para crear su libro. En 1973, poco después de la publicación, tuvo lugar el golpe de Estado en el país de Uruguay, donde él residía, y con este fue su exilio. Como resultado de la perspectiva de izquierda del libro, muchos estuvieron en contra de esto. Este, además, consta de 2 partes: la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, y el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Fiebre del oro, fiebre de la plata, el signo de la cruz en las empuñaduras de las espaldas. En esta parte, el escritor narra los viajes realizados por Cristóbal Colón y los demás españoles. Para la época no tenía nombre aún América. Cristóbal Colón pensó que había llegado a Asia. 1492 no solo fue el año de la conquista de América, sino también la recuperación de Granada, invadida por los musulmanes por más de 7 años. Alejandro VI nombra a la reina Isabel Católica ama y nueva dueña del mundo de América. Fue entonces cuando, mediante la espada, los españoles impusieron el cristianismo. Con la Santa Inquisición esclavizaron a miles de indígenas. A partir del siglo XVI, debido a la propuesta de algunos teólogos, el esclavismo fue prohibido, pero en otras palabras, solo fue bendito, ya que obligaron a convertirse a los indígenas al cristianismo, creando un tratado. Esta fue una época muy difícil, ya que para nuestros ancestros los indígenas caían en la desesperación, incluso llegaban al punto de suicidarse en masas, tomando ponzoñas con sus respectivas familias. Retornaban los dioses con las armas secretas. El segundo subtema del que me voy a centrar: los franceses, portugueses, se disputaban los territorios americanos. Los invadieron obligando a trabajar a las gentes indígenas. Ellos fueron derrotados más por el asombro, que creían que los dioses querían saldar sus cuentas, sin importarles si eran escritores, ingenieros o incluso autoridades máximas, o la profesión que tuviesen, los obligaban a ser obreros, a todos por igual. Los principales aliados de los españoles fueron las diversas enfermedades y plagas que trajeron, como puede ser la fiebre amarilla. Esto alarmó a la gente oriunda de la sierra, a los indígenas, y los llenó de mucho miedo y temor, ya que ellos no estaban acostumbrados a las enfermedades. Siempre se trataban de enfermedades muy ligeras, pero esto trajo caos, tristeza, soledad. Como unos puercos hambrientos ansían el oro. Es el tercer subtema. Los enviados por Moctezuma en México regalaban collares de oro a los conquistadores españoles, ya que esto les llenaba de alegría y algarabía. Se ponen como monos de contento, como dice el autor. Más adelante Cortés, un navegante español, llega a Tenochtitlán y toma el oro fundiéndolo todo en una sola bola. Eso se refiere a que habían distintos aparatos, cuadros ensablados de oro. Esta ciudad fue arrasada, al igual que el Cusco, con todo el oro. Pero, sin embargo, esta última no fue arrasada la arquitectura,
ya que nosotros somos testigos actualmente de los grandes muros al pie de las edificaciones coloniales y diversos territorios que aún persisten en la actualidad. Muchas gracias. Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. En Potosí, los altares de las iglesias y las salas de los querubines eran de plata. Incluso para la celebración del Corpus Christi en 1658, las calles fueron desempedradas y totalmente cubiertas de plata. Potosí era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, y su población era de aproximadamente 160.000 habitantes, 10 veces más habitada que Boston. La historia de Potosí no nace con los españoles, ya que ahí se encuentra la mina más grande de plata, pero podemos inferir que fue esta una de las razones para que el viejo mundo se interesara en América Latina y en sus recursos. España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Entre 1545 y 1558 se descubrieron estas minas en Potosí, en lo que es ahora Bolivia. Y asimismo se descubrieron otras minas en Zacatecas y Guanajuato, en México. El proceso de mezcla con mercurio hizo posible esta explotación. Y así España, que en ese momento estaba hipotecada, no recibía más que migajas de todo lo que explotaban en Latinoamérica, distribuyendo todas estas riquezas hacia las otras colonias europeas. Y se puede decir que fue la razón por la que ahora son desarrolladas. España recibía la plata, pero no era la que la utilizaba e incrementaba su desarrollo, sino que pasaban a manos de franceses, genoveses, holandeses, ingleses, etc. Según Gustavo Adolfo Otero, él cita en su libro que España es como la boca que recibe los alimentos, los mastica, los tritura, pero para enviarlos a sus órganos, y no retiene de ellos más que un gusto fugitivo o las partículas que se agarran en sus dientes. La distribución de funciones entre el caballo y el jinete. La cuantiosa mano de obra disponible, que era prácticamente gratuita o gratis en algunos casos, y la gran demanda europea por los productos americanos, hizo posible, según Sergio Babú, una precoz y cuantiosa acumulación de capitales en las colonias ibéricas. Ni España ni Portugal recibieron estos beneficios del mercantilismo y del capitalismo salvaje que se aplicaba en ese entonces, aunque fueron sus colonias las que proporcionaron oro y la plata que nutrieron esa expansión. Sin embargo, no todo lo extraído se dirigía a Europa, ya que también sirvió para el despilfarro de los mercaderes y los dueños de las minas y los grandes propietarios de las tierras, quienes lucraban con la mano de obra indígena y la negra. Buenos días, profesor y compañeros del curso de Lenguaje 2. Mi nombre es Melissa Pernaua. Sobre la lectura de ruinas de Potosí. Potosí es un ejemplo de una de las regiones que más abasteció a Europa y posteriormente a Estados Unidos, la cual pasó por un tiempo de auge siendo el centro de la vida colonial americana, la cual quedó solo ruinas de iglesias y el recuerdo de millones de muertes de indios, y en la actualidad está hundida en pobreza. En aquellas épocas, gracias a sus majestuosos paisajes, Potosí también albergó a muchos pintores y artesanos españoles y criollos que venían a inspirarse e imprimieron su sello de arte colonial americano. Este arte también se vio reflejado en la construcción de las iglesias, con los orfebres y los enceladores de plata, pero con el paso de los siglos, estas iglesias fueron saqueadas y usándose para otros fines, como por ejemplo, muchas de ellas terminaron en almacenes y otras fueron acondicionadas para funcionar como usinas. Muy pocas de ellas lograron salvarse. Pero así como Potosí, hubieron otras ciudades las cuales también vieron pasar la riqueza, como por ejemplo Sucre. Sucre fue una ciudad que también estuvo en auge para luego vivir la decadencia. Sucre llegó a ser la capital de los virreinatos, la sede principal del arzobispado de América y el más poderoso tribunal de justicia de la colonia. Es lo que comparten en común Potosí y Sucre. En sus calles se vivieron la riqueza,
pero que ahora solo queda el recuerdo de ellos. Y así como ellos, también tenemos a Huanchaca y a Guanajuato, que también tuvieron una época de auge gracias a la explotación de la minería y de los habitantes, para luego no quedar ni la sombra de lo que eran. El derramamiento de la sangre y de las lágrimas, y sin embargo el Papa había resuelto que los indios tenían alma. Sobre esta lectura, en la cual nos indica que en estas épocas los abusos y maltratos y asesinatos en los indígenas eran algo cotidiano, nos indica que en 1587 Felipe II había afirmado que ya más de un tercio de los indígenas de América habían sido aniquilados, y afirmaba también que todos los abusos cometidos contra ellos, contra los esclavos negros, quienes eran traídos de sus aldeas africanas para trabajar en Brasil y Antillas, no era una cuestión de aceptación de los hechos. En cuanto a la población, según el Marqués de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de 2 millones de indios, solo quedaban 4.000 familias indígenas en 1685. Claro que el arzobispado Liná y Cisneros se encargaron de desmentir todos esos aniquilamientos, alegando que los indígenas se escondían, se escapaban para no pagar sus tributos o para no trabajar, y que estaban abusando de la libertad que poseían. Pero la corona creía fielmente que la explotación era necesaria, ya que el trabajo extenuante sustentaba la corona. Y en 1601, Felipe III dicta reglas prohibiendo el trabajo forzoso de los obreros en las minas, pero a la vez enviaba instrucciones secretas ordenando que esos trabajos continúen en caso la producción se viera afectada. A pesar de que el gobernador Juan de Solórzano hizo investigaciones contra las minas que dañaban a los indígenas, refiriéndose a las minas de mercurio en Huancavelica, Felipe IV ordenó que estos tipos de trabajo continúen. Las minas de mercurio eran directamente controladas por la corona, a diferencia de las minas de plata que eran controladas por empresarios privados. Según Josiah Conner, el Cerro Potosí cobró más de 8 millones de vidas de los indios, que eran traídos después de exhaustivas búsquedas de los españoles para aumentar su mano de obra. Eran llevados sus mujeres e hijos al cerro para que trabajen ahí, los cuales muchos de ellos no regresaban jamás. Era un círculo sin fin, ya que los caciques estaban obligados a reemplazar la mano de obra que morían por terribles condiciones de trabajo. Ante este maltrato, se trataba de justificar el trato que recibían los indígenas en las minas, alegando que era la cura de sus pecados e idolatrías que constituían una ofensa para Dios. Otros alegaban que eran animales y sin ninguna actividad de alma, según el conde Buffon. Diversas eran las razones para justificar el trato que recibían los indígenas, pero en el siglo XVIII el padre Gregorio decía que los indios eran descendencia judía porque no creían en los milagros de Jesús. Y a pesar que había personas que denunciaban esta crueldad y estos hechos, como por ejemplo el padre Bartolomé de las Casas, en una ocasión le respondieron que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibir la fe.